ABC Podcast, Materia Oscura, José Manuel Nieves. Hallan un código secreto en nuestro ADN. Hola a todos y bienvenidos a vuestra cita semanal con la ciencia en ABC. Hoy, os lo aseguro, tenemos entre manos uno de esos temas que nos obligan a replantearnos una buena parte de lo que creíamos saber, porque ¿quién iba a decirnos que en lo más recóndito de nuestro ADN, en lo que antes llamábamos sin contemplaciones basura genética, podría esconderse un código secreto, un lenguaje ancestral que dicta las reglas de nuestra propia existencia? Volvamos atrás en el tiempo, digamos que hacia mediados del siglo XX. Durante décadas, el genoma humano se había considerado como un libro abierto, sí, y esperando a que nosotros lo leamos, pero con muchísimas de sus páginas en blanco, o más bien con un sinfín de pasajes que parecían no tener ningún sentido. Aproximadamente la mitad de nuestro ADN está compuesto por secuencias repetitivas, esos elementos transponibles, quedaros con este término, que los científicos consideraron durante mucho tiempo como simples vestigios evolutivos, restos de épocas pasadas. Por eso se le llamó ADN basura, información genética sin función aparente y sin utilidad. Pero como suele suceder en ciencia, no todo es lo que parece, y resulta que entre esa basura había ocultos tesoros sorprendentes. Imaginar, para hacer una comparación, que manejamos un vasto archivo informático. Dentro hay, como estanterías o carpetas repletas de tomos. Algunos de esos tomos son enciclopedias bien organizadas, llenas de información vital, todo bien estructurado. Pero otros parecen ser simples copias desordenadas, notas garabateadas o incluso virus informáticos antiguos que se replicaron en su momento sin control. Bueno, pues algo así era el panorama que había con respecto al genoma. Las enciclopedias eran los genes que se activan y codifican proteínas, los que construyen nuestro cuerpo. Y las copias desordenadas eran precisamente esos elementos transponibles, secuencias que se fueron acumulando con el tiempo en nuestro genoma a lo largo de millones de años como una especie de plaga, ¿no? Utilizando mecanismos de copiar y pegar. Pues bien, nada más lejos de la realidad. Un nuevo estudio internacional en la que han participado científicos de Japón, de China, de Canadá, de Estados Unidos, pues ha venido a arrojar luz sobre una de esas zonas oscuras y se ha centrado en una familia de secuencias muy concreta, muy particular, que se llama MER11. Y lo que han descubierto sencillamente resulta fascinante. ¿Y cuál ha sido el hallazgo? Pues los investigadores han demostrado que estos elementos MER11, lejos de ser simples residuos, han evolucionado, se han transformado y ahora ejercen un papel crucial en la regulación de la expresión genética. ¿Y qué es eso de la expresión genética en un lenguaje más llano? Bueno, pues que estos elementos MER11 influyen directamente en cómo los genes se encienden o se apagan, se activan o desactivan, especialmente durante las primeras etapas del desarrollo humano. Es como si dentro de ese archivo caótico hubiéramos encontrado no solo los documentos, sino también pequeños interruptores ocultos, pequeños mecanismos que, al ser activados, dictan cuándo y cómo tienen que funcionar las verdaderas enciclopedias de nuestro ADN. Siempre se pensó que esos elementos transponibles, al ser tan repetitivos y a menudo casi idénticos en su secuencia, pues eran tremendamente difíciles de estudiar, porque era como buscar una aguja en un pajar y que el pajar estuviera compuesto por billones de agujas y todas idénticas. Las bases de datos genómicas existentes apenas si conseguían categorizarlos, especialmente las familias más jóvenes, como las MER11. Sería como intentar organizar una biblioteca donde la mitad de los libros son copias indistinguibles y además no tienen título. ¿Cómo abordar eso? ¿Cómo pueden hacer los científicos? ¿Y qué hicieron los científicos?
Pues bien, este equipo, lejos de amilanarse ante esta ingente tarea, desarrollaron un método muy ingenioso para clasificar esos elementos transponibles. Y en lugar de usar las herramientas normales de anotación que se perdían en medio de tanta repetición, pues agruparon las secuencias MER11 basándose en sus relaciones evolutivas y en lo bien conservadas que estaban en los genomas de diferentes primates. Es decir, en vez de ver solo la secuencia inmediata, la que tenían delante, buscaron su árbol genealógico, su historia y cómo de parecidas eran esas secuencias en miembros de una misma familia, por ejemplo entre chimpancés, macacos y humanos. Este tipo de aproximación les permitió dividir las MER11 en A, B y C en 4 subfamilias distintas, ordenadas desde las más antiguas a las más recientes. Bueno, pues esta nueva clasificación, este nuevo tipo de clasificar, este nuevo método para clasificar todos esos elementos transponibles, resultó ser la clave que desveló patrones de regulación genética que antes estaban totalmente ocultos. Fue como de repente poner orden en el caos, y al hacerlo, la biblioteca entera empezó a revelar secretos. Porque al comparar estas nuevas subfamilias MER11 con distintos marcadores epigenéticos, que son las etiquetas químicas en el ADN y las proteínas asociadas que influyen en la actividad genética, pues lo que hicieron fue descubrir que la nueva clasificación se alineaba mucho mejor con la función reguladora real que los métodos anteriores. Es decir, las etiquetas que pusieron a los libros coincidían por fin con su contenido y con su función. Ahora quedaba lo más peliagudo, probar que efectivamente las secuencias MER11 podían controlar la expresión génica. Y para ello, los investigadores usaron una técnica de vanguardia que se llama lenti-MPRA, que lo que hace es que permite probar miles de secuencias de ADN a la vez. ¿Qué hace? Las inserta en células, mide cuánto aumenta la actividad de un gen determinado y es como tener un laboratorio con miles de probetas donde cada una mide el efecto de una pieza concreta del ADN. Bueno, pues aplicaron este método a casi 7.000 secuencias MER11 de humanos y de otros primates y midieron sus efectos en células madre humanas y en células neuronales en sus primeras etapas de desarrollo. ¿Y cuál fue el resultado? Bueno, el resultado fue espectacular. La subfamilia, en concreto MER11G4, que es la más joven de todas, demostró una poderosa capacidad para activar la expresión génica. Y no solo eso, sino que también tenía un conjunto distinto de motivos reguladores, que son pequeñas secuencias de ADN que sirven como sitios de anclaje para los factores de transcripción. ¿Y qué son los factores de transcripción? Preguntaréis. Bueno, pues son las proteínas que controlan cuándo se encienden o no los genes. Pensar en ellos como si fueran llaves maestras que abren o cierran las puertas de la expresión genética. Un análisis todavía más profundo reveló que las secuencias, estas últimas MER11G4, en humanos, chimpancés y macacos, pues resulta que no eran exactamente iguales, sino que habían acumulado ligeras diferencias a lo largo del tiempo. Algo absolutamente importante. En humanos y chimpancés, por ejemplo, algunas secuencias adquirieron mutaciones que podrían aumentar su potencial regulador en las células madre humanas. Y ya sabéis a dónde nos lleva esto. ¿Esto qué es lo que nos sugiere? Pues que esas pequeñas variaciones, en lo que antes llamábamos ADN basura, fijaros, pues resulta que podrían ser parte de lo que nos hace a los humanos únicos como especie, lo que nos diferencia incluso de nuestros parientes más cercanos en el árbol evolutivo, que son los chimpancés. En este estudio, por lo tanto, encontramos un modelo fascinante para entender cómo el ADN basura puede evolucionar hasta convertirse en elementos reguladores con importantes papeles biológicos. Al rastrear la evolución de estas secuencias y probar directamente sus funciones, los investigadores de hecho han demostrado cómo ese antiguo ADN viral ha sido, digamos, reclutado o aprovechado por nuestro genoma para modelar la actividad génica en los primates. Es una historia como de reciclaje y adaptación, pero a escala molecular. Uno de los autores del estudio, y que se llama Inoue, lo resume diciendo que nuestro genoma fue secuenciado hace mucho tiempo, pero la función de muchas de sus partes sigue siendo desconocida. Y es que aunque nos pese, aún no tenemos ni idea de cómo funcionan amplias regiones de nuestro genoma.
Desde luego, los elementos transponibles, esos intrusos virales que antes llamábamos ADN basura, han dejado de ser basura. Y no solo eso, sino que se perfilan como actores importantes en la evolución del genoma y de su significado. Y es que al parecer, pues no hay basura en biología, solo funciones que están aún por descubrir. Y los científicos esperan que, a medida que la investigación siga avanzando, todo se vaya haciendo poco a poco más claro. Hasta aquí hemos llegado. Gracias una semana más por acompañarnos en este viaje por los recovecos científicos y como siempre os espero la semana que viene con más novedades y quién sabe, quizá con otro código secreto recién desvelado. Muchas gracias por escuchar. Todos los episodios de Materia Oscura con José Manuel Nieves están disponibles en la web del periódico, abc.es y en las plataformas de audio.